Aló, ¿cómo están? Gracias por estar allí del otro lado. Programa 5 de Nosotras que nos queremos tanto, junto con mis compañeras Telma Fardín, Carolina Fernández. ¿Cómo están, guapísimas? Muy bien. Felices de estar acá. Bueno, vamos a dar inicio a este nuevo programa que siempre están invitadas, por supuesto, a verlo a través de www.unicacontenidos.tv. También lo pueden escuchar en los podcasts de Spotify y nos buscan también si quieren en YouTube. Hoy tenemos un programa, bueno, siempre son muy interesantes para mí porque nosotras lo producimos y lo pensamos con mucho amor, pensando también un poco en la agenda de la semana, en las cosas que han pasado. Así que, Caro, contanos quiénes tenemos de invitades en el día de hoy. Bueno, hoy en Nosotras que nos queremos tanto está la ministra de la Mujer, Géneros y Diversidades de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta. Está Flavia Brofoni, activista y politóloga. Vamos a hablar de un tema muy candente de esta semana. Y también vamos a charlar con Gabriela Serrano, ex senadora provincial de Salta, militante del Partido Obrero, con una realidad que es vital conocer como argentinos, como argentinas, como argentinas. ¿Estás acompañada, Curra? Veo por ahí. Sí, estoy muy bien acompañada, como siempre. Primero, hoy voy a empezar por miren qué divino este bocadito, una suerte de bruschetta que nos proporcionaron nuestros hermosos emprendedores de San Benito. Les vamos a dejar acá para que los puedan seguir. Es un pancito casero con un queso maravilloso, unas berenjenas al escabeche, chicas, que no pueden más, y unos tomatitos cherry que siempre quedan bien con todos, son bienvenidos los tomatitos cherry. Un vino que nos acompaña de la bodega Agnello, viene desde Río Negro, y en este caso tenemos un merlot que nos viene acompañando. ¡Rico! Telma Fardín, salud, qué hermosa copa. Salud. Tengo una copa elegante hoy, sí, salud. Estamos como de, esperen, hay que ¿tomaron todas? Hay que beber, Porque pésima suerte brindar y no tomar. Sí, tenemos un programa precioso, estamos acompañadas y queremos hoy contar una frase que dijo nuestra compañera Zuleika, ponerla de relevancia en este espacio que estamos construyendo nosotras, desde crear este huequito para poder contar nuestra voz, y nos dieron ganas de resaltar esto que dijo Zuleika, enorme compañera, luchona como pocas, o como muchas, y nos contaba Zuleika en un video precioso que hizo, que también lo vamos a compartir en nuestras redes, nos contaba que el 70% de les donantes de plasma, fundamental, digo, de las pocas cosas que se descubrieron en esta lucha sin cuartel contra el COVID, que es lo que puede salvar vidas, y en este salvar vidas descubrimos que el 70% de les donantes de plasma son mujeres, cuando en el mundo y en Argentina la mayor cantidad de portadores, quienes contraen mayor cantidad COVID-19 son los hombres. Así que fuertísimo este dato, porque de vuelta ella hace un recorrido de qué es el feminismo, ¿no? En cuántas cosas nos atraviesa, y me pareció que estaba bueno que también nosotras desde este lugar, además teniendo invitadas como las que tenemos, más allá de que nos ocupamos de que el programa no solo se trate del feminismo, pero sí me parecía interesante mostrar cómo el feminismo atraviesa todo. No, porque nos preguntan qué es el feminismo, y parece que el feminismo solamente es el pañuelo verde, o que el feminismo solamente es, lo ponen en estos estereotipos, ¿no? Que el feminismo solamente se ocupa de una o dos o tres temas. Y a nosotras eso, cuando armamos el programa, nos ocupa mucho decir, no, atravesemos todos los temas, ocupémonos de hablar más allá de lo que se pretende y se espera que nosotras hablemos. Y creo que esto que decía Zuleika sirve para atravesar este programa, porque también es hacernos cargo de que el feminismo atraviesa absolutamente todas las temáticas. O sea, dentro de este contexto pandemia, ¿qué es el feminismo? Y también es estas mujeres que van y ponen el cuerpo. Ella hace una editorial preciosa contando que a pesar de que esas son mujeres que están en situaciones de mucha vulnerabilidad, porque además no solamente, me estaba olvidando de decir, no solamente son mujeres, sino que son mujeres que viven en barrios vulnerables. Dice barrios vulnerables porque es la manera decorosa de decirlo. Zuleika profundiza y dice, son mujeres pobres, o sea, además son las mujeres que están en situación de pobreza, que no tienen
y acá esto me interesa decirlo. Nosotras muchas veces decimos que tenemos privilegios porque en este contexto tenemos un techo, comida, y la verdad es que hay que corregir eso. No son privilegios, son derechos que conquistamos. No es un privilegio poder comer, no es un privilegio poder trabajar, no es un privilegio tener un techo. Son derechos que están siendo vulnerados para muchísima gente. Privilegios son otra cosa, que también los tenemos, ¿no? No digo que no seamos privilegiadas, pero esas tres cosas no son un privilegio, son un derecho que se conquistó con mucha lucha, y bueno, esa lucha que nosotras también seguimos adelante para que el día de mañana las siguientes generaciones sigan disfrutando de derechos, y esto es importante, ¿no? Me parecía importante arrancar el programa poniendo luz sobre este tema. Sí, y por otro lado, Telmi, en esto que estás diciendo y que tiene que ver con los privilegios y los derechos, el derecho humano al acceso a la vivienda, el derecho humano del acceso a un trabajo digno, a la no precarización, el derecho humano a comer, son derechos que tenemos como derechos adquiridos. Y hoy, cuando nos desnudan la realidad que tiene que ver con provincias del norte, con lo que pasa a lo largo del país, que vamos a tratar de hacer un mapeo y una postal de lo que va pasando, que son postales terribles, vemos que hay derechos humanos que no están cubiertos, que hay muchísimas mujeres que la están pasando muy mal, que tienen hambre, que tienen frío, que no tienen una vivienda, que están tratando de cobijar a sus hijos en esas realidades tan tremendas. Los derechos humanos están siendo vulnerados hoy, en el 2020, y así todo somos red, somos solidarias, salimos a donar plasma, salimos a abrazar a otras mujeres que nos necesitan, y eso es el feminismo, básicamente es la solidaridad de la que tanto se habla siempre, ¿no? La justicia social, perdón, Lauri. Justicia social, como dice Zuleika Snal, nuestra compañera enorme y admirada. Y en esto también me deja pensando en que realmente la prioridad es la salud, ¿no? Cuando muchas veces estamos pensando en millones de cosas superficiales y cómo este momento global nos interpela y nos pone en relevancia que la salud, sin salud no tenemos nada. Entonces, seamos conscientes del momento en el que estamos, seamos conscientes que cuidándonos nosotros estamos cuidando al otro, usemos bien el tapabocas, por favor, que casualmente las pocas veces que salgo a la calle, las pocas cuadras que puedo transitar, me encuentro justamente con hombres que no tienen bien puesto el tapabocas. Así que pensemos también en eso, que no solamente nos estamos respetando nosotros, sino que también estamos respetando al otro. Dicho esto, hermosas sus palabras, compañeras, vamos a dar inicio entonces con la entrevista central que tenemos en este día a la ministra Elizabeth Gómez Alcorta. Adelante. Bueno, en este quinto programa de Nosotras que nos queremos tanto, tenemos el lujazo de recibir a Eli Gómez Alcorta, la primera ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Eli, mil gracias por sumarte, por hacerte un huequito en esta agenda. Y te cuento que nosotras empezamos siempre ya característico con un textual de nuestras invitadas, y yo elegí uno tuyo bastante reciente que dice: no hay que pensar las violencias como emergencias, sino en cómo transformar la estructura. Me parece súper importante, siendo un espacio nuevo el ministerio y que viene a apagar incendios, ¿no? Porque nace del derrotero de necesidades y del movimiento enorme que vos integrás hace muchísimo tiempo de lucha por los derechos de las mujeres, tomando la calle, pronunciándose y queriendo instalar en agenda, estamos prendidas a fuegos, tenemos 1 millón de problemas. Nace el ministerio y imagino que hay una necesidad de todo, por todos lados. A mí misma me pasa como, ¿y qué dice el ministerio? Bueno, el ministerio, para empezar de cero, ¿qué respuestas tiene que dar? ¿Para qué está? ¿En qué puede responder y en qué no? Bueno, el ministerio tiene que pensar qué tiene que hacer el Estado para que las mujeres y las diversidades sexuales vivamos una vida, primero, libre de violencias, y cuando uno quiere ir a ver por qué vivimos con violencias cotidianas, no solamente la violencia física en las casas, que es la violencia que se ve, que la gente identifica como violencia, ¿no? La violencia cotidiana, la violencia en el laburo, la violencia cuando vas a parir, la violencia en los medios de comunicación, la violencia si
las tapas de las revistas, la violencia política, la violencia económica. Necesariamente cuando vas a ver eso, vas a ver que eso está vinculado a las desigualdades que vivimos, entonces hay que trabajar para achicar esas, lo que se dice brechas de desigualdad, y cuando vamos a ver las brechas de desigualdad, nos damos cuenta que el corazón de esas brechas de desigualdad es la división sexual del trabajo y el lugar que nos dieron históricamente en las tareas de cuidado. Como la tarea es trabajar en todos esos flancos a la vez, lo que tiene que algunas transformaciones son estructurales, otras las podés empezar a achicar con acciones del Estado activas, y en las violencias tenés que trabajar en lo inmediato, en la emergencia, pero si te quedas solo en la emergencia, ya trabajas en la emergencia hoy, en la emergencia mañana, en la emergencia pasado, y nunca trabajás en cómo transformás esa estructura que es la que sostienen esas violencias y esas desigualdades. El problema ahí es enorme. Yo creo que hay que pensar, acceder a derechos no es necesariamente acceder al Poder Judicial, y creo que cuando tengamos, a medida que vayamos fortaleciendo las políticas, que es lo que vos decís, las políticas de acompañamiento, de asistencia y de protección estatales por fuera del Poder Judicial, vamos a dejar en el Poder Judicial aquello que es efectivamente delictivo, en donde necesariamente sí requerimos abusos sexuales, violencias graves, ¿sí? Digamos. En todo lo otro, lo que en general la persona que se acerca al Estado no está pidiendo que vaya preso la persona, sino que está pidiendo es poder vivir una vida libre de violencias. Entonces, si la única alternativa que se le da es un poder judicial clueco, tapado así, y un poco machista, o bastante machista, es un problema. Entonces digo, nosotros tenemos que trabajar en poder dar lo que nosotros decimos un abordaje integral. En el abordaje integral, el acceso al poder judicial es una pata. Yo hola Eli, estoy claro. en Río Negro, en la comarca Viedma Patagones, y desde acá hago el programa, y te escuchaba y me parece que es importante saber cómo desde el ministerio podés articular, o si realmente se puede articular y hacer un trabajo de campo con localidades que por ahí, con provincias que por ahí no están trabajando mucho, recién ahora están arrancando con algo relacionado con la perspectiva de género, y con localidades y regiones que directamente no hay nada respecto a la perspectiva de género. Hay municipios que no tienen, Patagones no tiene un consejo local de la mujer, en la provincia de Río Negro la línea sur no tiene una representante, bueno, ahora con el rango de secretaría esperemos que se haga, pero digo, pasan muchas cosas, ni hablar de las provincias del norte. ¿Cómo se hace el trabajo de campo desde un ministerio a este terreno? A ver, nosotras, hay varias cuestiones. Hoy por hoy, todas las provincias, a nivel provincial, a nivel municipal es distinto, todas las provincias tienen áreas de género y casi todas vienen jerarquizándose. Son fundamentales porque lo que vos decís del territorio, los dispositivos de cercanía, cuando una mujer en un barrio tiene una necesidad, está en una situación de violencia, se acerca al lugar del barrio, si hay un espacio de mujeres, ya sea un comedor, o se va al lugar de la municipalidad. ¿Sí? Digamos, ya la provincia le queda muy lejos, la nación le queda enormemente distante. Nosotras creamos ahora, y sale mañana creo, un programa que es un programa se llama Articular, que es para fomentar, fortalecer, crear transferencia de dinero y apoyo técnico para crear áreas de género a nivel locales. Nosotras tendríamos que soñar que en 4 años o en 6 años los 2.200 municipios tengan un área de género. Lo que pasa es que en las provincias lo que sucede es que todas las denuncias y todos los reclamos y a dónde golpean las puertas de las organizaciones sociales, de las organizaciones feministas y transfeministas, digo, está bueno darles ese espacio sin llegar a que sea un trabajo precarizado también de las integrantes de las organizaciones. Hay como un límite ahí, ¿no? A ver, sí, lo cierto es que la sociedad civil, y en el caso particular nuestro, digo, del movimiento de mujeres, siempre ha superado por muchísimo el Estado. Entonces, cuando el Estado necesitaba un dato, usaba los datos de la sociedad civil. Ahora hay Ley Micaela, y el ministerio, y todas las provincias tienen gente capacitada. Todas las capacitaciones históricas, que hace 20, 30 años,
desde la democracia para acá, se vienen llevando adelante, lo hace la sociedad civil. Siempre el movimiento de mujeres y de la diversidad siempre ha superado y siempre es el que ha marcado la agenda y corriendo los límites al Estado. Pensaba en eso, ¿no? En todas las compañeras, en todas las mujeres, en todas que abrazan el movimiento feminista y que están empujando con lo que tienen, ¿no? Muchas veces sin estructura, muchas veces desde la nada ofreciendo el corazón, la escucha y la presencia. Y bueno, sabiendo que la situación de los femicidios en lo que va de este 2020, por lo menos hasta los últimos días de junio, sin sumar estas últimas noticias, tuvimos 162 feminicidios. Y me preguntaba o sea, ante toda esta situación inédita globalmente en la que estamos todos inmersos, y que, bueno, ustedes tuvieron muy poco tiempo de poder armarse y accionar desde que asumieron y desde que tomaron ahí la capitanía, pero me pregunto con qué criterio el Ministerio de Género no integró el comité de crisis en el comienzo de la cuarentena. ¿Por qué recién esperaron más de 100 días para mencionar que esto estaba pasando? A ver, el comité de crisis no tiene integración, digo, porque está buena la pregunta, porque hay algo como me parece en el marco de la fantasía. El comité de crisis no tiene una representación institucional, está en cabeza del jefe de gabinete. Entonces el jefe de gabinete hacía todas las reuniones, no es que había personas fijas o áreas fijas. Y yo no sé por qué es pensar que se esperaron 100 días. Nosotros les diría al revés, durante los primeros 45, 50 días, teníamos reportes cada 3 días al jefe de gabinete sobre el aumento de las llamadas y las consultas de la línea 144, cada 3 días. Digo, ¿cómo se fue monitoreando? Y en ese contexto fue que tuvimos la primera vez un spot a nivel televisión que fue motorizado por nosotros, pero por la Secretaría de Medios, que depende de Santiago Cafiero, porque nosotros decíamos que la línea 144 tenía que llegar a los televisores de las casas. ¿Por qué? Porque si no, las redes sociales y el ministerio, digamos, nos hablamos entre nosotras, digamos, nos pasamos información de las que ya lo tenemos, a las que ya las tenemos. Entonces, ¿cómo llegar? Sobre todo en un momento donde está todo el mundo dentro de su casa. Entonces, yo no creo que hayamos estado para nada, creo que lo que había un reclamo era de querer como una foto en algunas situaciones, pero los encuentros y el contacto con quien estaba a cargo del comité de crisis fue y es constante. Es más, le diría, fue mucho más constante durante los primeros 2 meses que en este último periodo, en donde después de la puesta en marcha del Plan Nacional de Acción contra las Violencias, estamos como más en la cosa de la gestión, digamos, con menos contacto cotidiano que el que tuvimos durante el principio. Está bien porque es de alguna manera escuchar lo que todo un movimiento viene empujando, viene diciendo desde esto mismo que hablábamos al principio, ¿no? Desde las calles, desde las organizaciones, pero justamente en esto que hablabas recién, de cómo llegar a esos rincones de la Argentina profunda, ¿no? Que por ahí son mujeres y son personas que no tienen Instagram, no cuentan con redes, ni siquiera, bueno, o sea, por ahí no tienen educación y están excluidas de un montón de cosas sociales de hace décadas, no desde ahora. Me llamó la atención que el presidente no tuviera el reparo de por lo menos durante 15 segundos de cualquiera de sus conferencias no mencionar esto, así como se pudo hablar de los runners, se pudo hablar de amenazar de alguna manera a los que no cumplían con la cuarentena, o sea, de no poder blanquear o visibilizar en algún comentario breve, corto, porque realmente el país en esos momentos lo está mirando. Entonces, me parecía una picardía que no pudiera mencionar algo al respecto. Sí, es una demanda que fue bastante, por lo menos nosotros lo escuchamos. Obviamente, chicas, yo no les manejo el discurso al presidente. ¿Cómo que no? Pero digo, es una demanda genuina, y de hecho cuando hace un tiempo empezó a hablar de cuidados, y poner en la agenda tener un presidente que habla de cuidados y ese reconocimiento, nosotras felices, alegres, porque además yo lo único que trato de señalar con esto, porque yo no me hago como, la distraída, es
que una cosa es la enunciación y otra cosa es que el tema no esté en agenda. Viste que se enuncia, las denuncias al Las 144. El Sí. 144 no es un lugar para denunciar, digo, aprovechando que estás acá, que tenemos un programa atravesado por este tema, entender que no es un espacio de denuncia, porque también eso, al haber un error en la comunicación... Sí, genera expectativas, problemas, después te putean. Sí, lo sabemos. Claro. De hecho, las trabajadoras siempre nos dicen, cada vez que hables, Eli, decí, es un espacio de escucha, es un espacio de contención. Y si no se minimiza, porque es, no es de denuncia, entonces ¿para qué? Digamos, bueno, no, es un espacio en donde hay, decir también que todos los operadores y operadoras son profesionales, que hay gente que está especializada, que hacen los seguimientos de los casos, que pueden hablar 10 veces con la misma persona, guiarla, orientarla, que pueden no solamente llamar a la persona que está en situación de violencia, sino otro, que no es solo para las violencias físicas. Todo eso también ayuda para... Y con todos los problemas que también tenía la línea, porque ustedes saben que la línea tiene una sede en Capital, una sede en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, y otra sede en el Ministerio de Nación, que las dos, por lo menos la de la provincia de la de Nación, venían con serios déficit de que se había vaciado de gente, con problemas, digamos, ahí nosotros estamos haciendo una reconversión, por llamarlo de alguna forma, nosotros decimos modernización, pero es un término que no me gusta. En el medio de la emergencia incorporamos 25 trabajadoras más, sé que Estela Díaz en la provincia de Buenos Aires hizo lo mismo, digamos, salir a cubrir algo que acabábamos de recibir, que no, digamos, no porque las trabajadoras o los trabajadores no eran realmente muy buenos, porque lo son, sino porque había problemas técnicos incluso, digamos. No puedo evitar pensar y que hablemos, digo, más allá de que estamos, sabemos que el presidente dice que este año se va a presentar, que no están dadas las condiciones para que esto se trate de vuelta, porque caemos en la cuestión del Zoom y demás, que nos cuesta a veces hacer una entrevista, entendemos también que puede costar tratar una ley tan polémica como, digo, trajo tanta cola. Igual las mujeres siguen abortando, igual las mujeres siguen muriendo. Digo, en eso, el 144 también recibe de eso, le llega al ministerio, ¿ustedes de qué manera lo están abordando? Sí, nos llegan denuncias por ejemplo, obstrucciones a la ILE, y lo trabajamos con el Ministerio de Salud durante la pandemia, además es parte de las cosas que no se hablaron profundamente, o no formaron parte de la agenda, pero claramente en algunos lugares donde en general cuesta en nuestro país, la pandemia fue un obstáculo más. En general, les diría, creo que en casi todos los casos lo pudimos resolver bastante bien, y todo lo que es violencia obstétrica en general, digo, también, y también hemos trabajado en particular en lo que es el acceso a anticonceptivos, porque parte de lo que nos va a dejar esta pandemia, chicas, a nivel mundial es una enorme cantidad de embarazos no deseados. El proyecto está listo, en cuanto está en las condiciones, vamos a estar presentándolo, enviándolo. Lo cierto es que además nos está atravesando algo que, ¿no? Digamos, inimaginable en términos mundiales, históricos, universales. No es un tema que vos decís, bueno, no, estamos discutiendo de esto porque no nos dan la mayoría. No, estamos atravesando una situación absolutamente excepcional. Y cuando, con un poco de sinceridad, digo, más allá de que la demanda es absolutamente legítima, imaginamos qué rol puede tener el Ministerio de Salud en un contexto como en el que estamos para poder llevar adelante el debate necesario que tiene. ¿Qué lugar tiene también el movimiento de mujeres en una situación como esta para ir a sostener un proyecto de ley con estas características? Entonces, cuando uno ve eso más allá de la necesidad, y es correcto, de sostener el tema en agenda, que eso me parece muy bien, digo, el resto me parece que está todo enmarcado en el sentido común más básico que puede tener cualquiera, digo, desde cualquier lugar que esté, de la sociedad civil, desde el Congreso, desde el Poder Ejecutivo, que es que no están dadas las condiciones hoy. Con respecto a esto que estás diciendo, digo, mientras lo ponemos en agenda, y es una muy buena, es una herramienta ponerla en agenda y no bajarla, igual hay mujeres que se están muriendo por abortos clandestinos, y eso es como los que nos angustia y nos llena de impotencia, porque hoy no tenemos la herramienta. Ahora, hablaste de algo que es muy importante,
Hablaste de obstrucciones de la ILE, eso es un delito, y está buenísimo que en este espacio lo digamos y lo repitamos. Acá en la provincia de Río Negro se condenó a un médico que hizo una obstrucción del aborto, y yo no sé si hay muchos casos en todo el territorio nacional donde hay médicos condenados por obstruir una ILE, que es una ley de 1921, es un delito obstruir una ILE. Digo, ¿qué puede hacer? ¿Qué herramienta tiene el ministerio cuando le llega esa denuncia, cuando hace el seguimiento y ve que efectivamente ese médico, esa médica hizo una obstrucción de una ILE? A ver, primero que nada, cuando nosotros nos enteramos de que alguien no, digamos, así como vos decís, lo ves del lado del delito, yo diría, la interrupción legal del embarazo es un derecho que tenemos todas las personas gestantes, digamos. Entonces, es una obstrucción a un derecho. Nosotras cuando tomamos conocimiento, y pongo el ejemplo en particular de la pandemia, que tuvimos varios casos en distintas provincias, lo que nosotras primero inmediatamente trabajamos es para que se pueda acceder a ese derecho, ¿sí? Porque además sabemos que no es algo que vos decís, bueno, me ocupo más adelante, es en ese momento. Y que en algunos casos esa obstrucción impide el ejercicio del derecho, digamos. No es solamente obstruyen, entonces complican, le impiden. ¿Por qué? Porque pasan las semanas, porque una nena llega a la semana 20, entonces corre riesgo su vida, etcétera, etcétera, etcétera. En general, la inmensa mayoría, digamos, salvo cuando se trata de situaciones que están en riesgo la vida de la mujer, a la persona gestante, se tratan de productos de violaciones, de delitos, porque parece como si eso nos olvidásemos. Mi pregunta es, ¿qué proyecto se va a presentar? Porque la campaña presentó su proyecto que tiene estado parlamentario. Y bueno, y si bien sabíamos que estaban trabajando ustedes en un nuevo proyecto, ¿cuánto tomaron de esa octava versión que lograron las chicas después de 15 años y de mucho, mucho, mucho empuje en el 2018? Y también cómo bueno, se puede convivir con la presión de la iglesia, de las iglesias. A ver, por un lado, que el proyecto nosotras, trabajamos en base a lo que en general ya se venía discutiendo. Digo, acá nadie va a descubrir la pólvora. Sobre los detalles del proyecto hay una decisión del presidente como no lo tienen en su poder los legisladores, legisladoras, diputados, diputadas, senadores, senadoras, es que no hablemos de ningún detalle del proyecto, porque sería como un poco una falta de respeto hacia quienes van a tener que centralmente conseguir que se convierta en ley. ¿Cómo se convive? Yo creo que hay que convivir con las iglesias. Yo creo que hay que convivir del modo más sano, más democrático posible, no me sale otra palabra, que tiene que ver con que está muy bien respetar las posiciones que tienen, porque es imposible suponer que no podemos vivir en una sociedad con pluralidad de pensamientos. En el caso del aborto hay que decir que tenemos entre 450.000 y 520.000 abortos clandestinos por año. Quiere decir que la prohibición del aborto está absolutamente probado en Argentina y en el mundo, que no tiene un efecto preventivo ni de persuasión, y sabemos que es la principal causa de muerte materna el aborto clandestino. Que el proyecto del aborto va a venir acompañado de otro proyecto, que es el proyecto de los 1000 días, que también es importante y traerlo juntos, porque así como el Estado tiene que acompañar de modo tal de que aquella persona que esté absolutamente decidida a interrumpir su embarazo, acompañarlo para que eso no le cause la muerte, no genere un mercado clandestino, porque además no causa la muerte a cualquiera, sino causa la muerte a las mujeres pobres, digamos, y todo eso que nosotras sabemos. También tenemos que ser muy conscientes que el Estado tiene que acompañar para que ninguna mujer interrumpa su embarazo pura y exclusivamente por su estado de vulnerabilidad. Entonces, si alguien que no está en condiciones materiales y hace un cálculo de que desearía sostener ese embarazo, pero no lo puede sostener porque está en un estado de vulnerabilidad, el Estado también tiene que acompañarlo, porque así como es tan injusto lo otro, criminalizar, también es tremendo que alguien por su estado de vulnerabilidad no pueda continuar con su embarazo. Entonces, la idea de los 1000 días es que
y por eso los pongo los dos proyectos juntos, es que el Estado tiene que acompañar los proyectos de vida, intentando que las decisiones estén basadas no por no por situaciones vinculadas a la vulnerabilidad económica, psicológica o la que sea, y que ahí también tiene que estar el Estado acompañando, ¿no? Digo, así como lo pensamos en un sentido, pensarlo en el otro. Una política que también abrace el deseo, ¿no? Cosa que hacemos nosotras desde el feminismo, la importancia de poder escuchar nuestro propio deseo, y creo que atraviesa, como empezábamos la editorial de este programa, atraviesa todo, ¿no? El feminismo y la necesidad de poder oír nuestro deseo, en relación a la maternidad, a cuándo deseamos maternar, en relación a cuándo deseamos o no hacer un proceso judicial. Me parece que nosotras, dando esa batalla de hablar del deseo, también ponemos en agenda una manera de atravesar las temáticas que antes, digo, que es muy novedosa y que antes no se respetaba, y mucho menos para las mujeres o las disidencias. Eli, con esto y para cerrar, vos, en el medio de todo este caos, ¿tenés tiempo para tu deseo, para tomarte un vino, para darle la comida a Berta? Berta reclama, contame. Eli, mirá. Berta es la perra, ¿no? Sí, Berta es mi perra hermosa, mi hija perruna. Yo en general tengo muchísimos años en psicoanálisis, casi 20. Tanto para poder reconocer el deseo, digo, porque a nosotras nos cuesta un montón. En general soy de las que reconoce su deseo. Eli, mil gracias por sumarte, por hacerte un rato, y ojalá que la próxima nos podamos encontrar en la calle, que fue nuestro lugar, que es nuestro lugar histórico, y ojalá nos podamos dar un abrazo ahí. Gracias por sumarte. Seguro que sí, chicas, así será. Gracias, Abrazo. Eli. Muchas gracias. Y en este programa hoy tenemos a una invitada muy especial. Nos vamos a Salta, a la provincia de Salta, y está con nosotras Gabriela Serrano, ex senadora provincial por el Partido Obrero, ex concejala. Gaby, gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación, chicas. Gaby, nosotras cuando comenzamos una entrevista, en principio vamos con un textual del invitado, de la invitada, del invitado. Tu textual es el siguiente: Sáenz le sirve Urtubey para reprimir un pueblo hambriado. Junto a esto empecé a ver un montón de noticias y a tener como un panorama de toda la información y de lo que está sucediendo en Salta, y anoté algunas cosas. Niñas que mueren de hambre, 12 mujeres rescatadas víctimas de trata, 400 o más niñas al año son obligadas a parir. Estamos hablando de niñas menores de 14 años, rebrote de COVID, 20% de los trabajadores de la salud aislados. Gabriela, ¿a qué intereses responde hoy el gobernador de la provincia de Salta, Sáenz? Bueno, acá hay una continuidad en los intereses que defendía también Urtubey, ¿no? Tenemos en Salta una conformación de poder político muy fuerte de la oligarquía nativa, ¿no? De Salta, y también de grandes negocios internacionales que están acá en la provincia. Uno de ellos son los que explotan la tierra. Salta es una de las provincias donde más se extendió el desmonte en los últimos tiempos, incluso durante la cuarentena, ¿no? Después, bueno, empresas enormes, ¿no? Como Civil Corporation del Tabacal, que es de Norán, y que son multinacionales muy grandes, y lo que nosotros siempre hemos señalado, que justamente en los departamentos del interior donde se desarrollan todas estas actividades económicas más rentables, es donde mayormente hay pobreza, es donde se dan las muertes por desnutrición de las comunidades originarias, es donde mayores injusticias se ven a nivel más general de opresión, ¿no? Ya sea a la clase trabajadora, como así también a las mujeres. Es donde hay menor acceso a la justicia por parte de las mujeres, y es donde tenemos los índices más alarmantes de pobreza estructural, como le llaman ellos, que son los responsables, ¿no? Porque son
los mismos actores políticos que están durante por lo menos 30 años, solo que van cambiando de nombres. Bueno, en relación a esto que decís, bueno, puedo comprender entonces que el extractivismo hace que quieran tener todo ese territorio para seguir explotando nuestros recursos naturales a costa de cualquier cosa, ¿no? Entonces podría llegar a entender que esta violencia institucional, también naturalizada, frente a muchas comunidades indígenas, principalmente mujeres. Hace unos días fue arrestada sin ningún tipo de orden judicial la vocera de la comunidad de Orán, de Salta, Yamila Belizán. Y entonces mi pregunta un poco sería, ¿cómo los derechos humanos de nación, cómo el gobierno nacional desaparece o también naturaliza este tipo de acciones de violencia institucional? Bueno, lo que pasa es que también en ese sentido las provincias hacen valer su autonomía en ese sentido, digamos, de decir, bueno, acá interviene la policía provincial, intervienen los juzgados provinciales, esto de que el Estado Nacional, la justicia federal no intervenga en este tipo de cosas, porque estamos hablando de violaciones de derechos humanos, ¿no? No solamente de ver puntualmente incumbencia en lo que tenga que ver con tierras, cuestiones de dominios territoriales y todo eso. No se meten, siempre fue así, y porque también hay acuerdos políticos, ¿no?, entre los gobernadores y los presidentes. Pasa lo mismo en Formosa, con Fran, pero eso es una constante, independientemente de si son del mismo signo político el presidente con el gobernador, ¿no? Gaby, otro tema que apareció en estos días tiene que ver con este rescate de 12 mujeres víctimas de trata. ¿Cómo fue eso? ¿Qué implicancia tiene el poder político en esta y en todas las situaciones de trata que somos testigos? Parece que fuéramos testigos sin poder hacer nada, ¿no? Sí, bueno, la trata de personas es un negocio enorme, es un negocio capitalista, ¿sí? Se va desarrollando de distintas maneras, en algunos casos tiene alcances menores, digamos, en cuanto a las ganancias que generan, en otros casos no. Este operativo que hubo ahora es una banda que captaba a las chicas a través de oferta laboral falsa por las redes sociales, y operaba en las dos modalidades, en departamentos muy coquetos en el centro, pero en pleno centro, ¿no? A 200 metros de la policía, digamos, a 300 metros de la plaza central, de la catedral, y allí se rescataron mujeres, y después también tenían otros en un barrio más periférico, en donde las mujeres estaban en condiciones deplorables. Si alguien tiene duda de lo que es la esclavitud sexual, las mujeres estaban en una casa en donde no tenían agua potable, no tenían agua corriente, baños precarios, basura acumulada de varios días, o sea, unas condiciones de sufrimiento horribles. Ahora esto no es la primera vez, ¿no? Ya pasó muchas veces en Salta, y cuando yo era concejal acá en la ciudad de Salta, tuvimos toda una pelea porque estaba la onda de que hay que prohibir las whiskerías, porque eso promueve la prostitución, la trata de personas. Bueno, se aprobó una ordenanza que en realidad lo único que hizo es cambiar el nombre de la habilitación comercial. Y la trata siempre estuvo presente por también las condiciones geográficas de Salta. Nosotros tenemos fronteras con 3 países. Después ustedes recordarán aquel episodio del intendente del Bordo, Chicho Mazzone, el gordo ese que salía abrazado con 2 pibas menores de edad. Era una fiesta. Bueno, también nunca fue juzgado por corrupción de menores como debía haber sido. Entonces, la trata adquiere todas estas formas. Por ahí muchas mujeres, o la gente en general, ¿no?, se imagina que la trata es solamente mujeres encerradas bajo llave. No, acá también tenemos prostitución en la calle, hemos tenido también otros casos de trata en corredores turísticos, en bares, donde las chicas cumplían un horario, se iban a su casa, pero sabían que tenían que volver, que no podían escaparse de eso. Así que bueno, creo que la clave de esto es siempre tener una posición independiente del Estado por referencia a esto, porque esto no depende solamente de que penalicemos al consumidor o hagamos cosas como esta de prohibir una determinada habilitación comercial.
tiene que ver con un negocio, es un negocio muy grande, y lo que muchas veces también mucha gente se olvida es que Salta también tiene mujeres desaparecidas, que no aparecieron jamás. Una de ellas es María Cash, que está todavía ese caso en la justicia federal, y no avanzó un milímetro en todos estos años, ¿no? Gaby, no puedo evitar pensar con esto que haces de nombrar a los intendentes y los casos, la impunidad con la que se manejan, cómo nos cuesta mucho hacernos eco de lo que pasa en el resto del país, porque, por ejemplo, no puedo, me viene la imagen de esto hace unos días, el intendente de José C. Paz contando con la gente de las ambulancias, contando muy claramente que él tiene que salir a cubrir cuando sabe que están vendiendo drogas. Y de pronto de eso nos hacemos eco porque sucede acá en José C. Paz, pero no nos enteramos de lo que pasa en Salta, no nos enteramos de lo que pasa en el resto del país porque nos cuesta, ¿no?, la mirada más federal. Hablando vos de los intendentes, no podía evitar pensar y nombrar esto, a la impunidad total con la que se manejan, y en ese sentido, como también por supuesto desde lo político, se tiene que hacer una bajada de línea, cuando nos metemos con esta cosa de lo cultural, ¿no? Porque por lo cultural hay ciertas prácticas que están permitidas, por ejemplo el chineo, por ejemplo que los varones debuten con la hija de la empleada doméstica, que por lo general es una mujer, además de que el trabajo está precarizado y cosas que quedaron de relevancia con el contexto pandemia, son mujeres de las comunidades que no tienen acceso a muchísimas cosas y además están sometidas a esto. ¿Qué pasa? Que la política no se mete con esta cuestión de las prácticas culturales cuando estamos hablando de violaciones, digo, pues son menores de edad. ¿Qué pasa ahí? Bueno, acá como el gobernador reclama su autonomía cuando tiene que actuar en la provincia, sin la intervención nacional, federal, los intendentes hacen lo mismo con total impunidad. Es el gobierno del patrón de estancia. Lo vimos acá en Salta en el 2016 cuando fue el caso Juana, una niña wichí que fue víctima de un chineo y quedó embarazada producto de esa violación en banda. El caso de esta niña se conoció cuando ya llevaba 5 meses de embarazo, porque la gente de la comunidad pedía asistencia económica porque no tenían ni qué comer. Ella integraba una familia que vivía en extrema pobreza, había pedido un miembro de la comunidad, porque se había enterado de que en casos así se podía hacer el aborto no punible. No lo sabían explicar, la justicia nunca puso un intérprete de la lengua originaria de ellos. La ministra, que ella ve una vergüenza, salió a decir, no, eso lo tienen que solicitar los padres, no lo puedo hacer yo, siendo que su cargo fue creado para eso, para garantizar los derechos en estos casos. La hicieron llegar hasta los 8 meses a esta niña, y se tuvo que hacer no una ILE, sino una interrupción, porque además era un feto anencefálico, bueno, producto de todos estos problemas de salud, ¿no?, de esta criatura. O sea, aquella vez pensábamos, tan innecesario tanto sufrimiento, o sea, ¿qué diablos quieren hacer? Ahora ahí intervinieron todas lo que se llama la sociedad civil de la zona, los curas, los evangelistas, los intendentes, todos, o sea, que la vida, cuando esa niña estaba llevando adelante una vida miserable. Y bueno, finalmente creo que por toda la campaña nacional que realizamos, las organizaciones de mujeres por justicia por Juana, se pudo hacer la interrupción porque querían hacerla parir, eso es lo que querían. Entonces, situaciones como esa hemos tenido muchísimas en el interior, incluso cuando Urtubey en el 2018, cuando estaba en pleno debate el aborto legal en el Congreso, fue repudiado también porque esa vez hubo el caso de una nena de 11 años que estaba cursando un embarazo producto de una violación porque también se le había negado el aborto no punible y era de un pueblo también del interior. Tremendo. Gaby, para ir cerrando un poco la nota, creo que también la clave es esta, visibilizar lo que está pasando en las provincias y poder nacionalizarlo. Con el caso Juana se vio, y lo estabas diciendo, que las organizaciones feministas y que los medios de comunicación y los comunicadores puedan mostrar lo que está pasando de esta manera, cruda, real, diaria. Es cotidiano lo que están viviendo. Las niñas en Salta son torturadas por el chineo, por el impedimento de la ILE,
se declaró provida un municipio hace re poquitito, el intendente que se pidió una IFE además. Sí, ahí hay, no, el concejal que tuvo la iniciativa esta de declarar ciudad provida a la ciudad de Orán, él cobró la IFE, y es un concejal del partido de Olmedo. Gracias, Gaby, por seguir luchando desde ese lugar, y además aguerridamente, porque es muy compleja la situación allá. Desde mi lugar, bueno, agradecerte y te sigo porque sos realmente una luchadora desde el momento uno que asumiste la responsabilidad de tu cargo, y bueno, y aquí estamos también para poder visibilizar desde este rinconcito todas las cosas que también suceden en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, chicas. Bueno, a disposición cuando lo requieran. Gracias, Gaby. Muchísimas gracias. Gaby. Un abrazo. Gracias, chicas. Un abrazo, gracias. Con el coraje de frente voy a ganar la batalla. Hecha de viento y de playa, soy la ola que va a romper. Bueno, y ahora quiero presentarles a una mujer extraordinaria, una gran luchona. Ella es Flavia es activista, es politóloga, ella es la cofundadora de Rebelión o Extinción aquí en la Argentina. Flavia, bienvenida, gracias por charlar con nosotras en el día de hoy, gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por ampliar conversaciones. Bien, bueno, yo estoy muy preocupada por varias cosas, por eso me parecía interesante escuchar tu voz, todo lo que sabes, todo lo que estás activando, y siempre empezamos la entrevista con un textual de nuestro invitado. Y el textual que puedo sacar es que comentabas que en una hectárea de tierra, de campo, podríamos alimentar sano y soberano a 4 familias de 5 personas. Actualmente tenemos 20 millones de hectáreas produciendo soja. Y en la Argentina tenemos 40% de personas por debajo de la línea de hambre. Con lo cual, mi pregunta es, ¿responsabilidad de quién es que pase todo esto absolutamente descabellado? Todos estos diagnósticos estén identificados y que sigamos reproduciendo estructuralmente un país pobre, un país dependiente, un país que si no tiene proyectos de saqueo y de extracción no genera divisas, que está atado a una deuda externa, tienen responsabilidad los estados. Los estados y los gobiernos, la verdad es que en este punto de la historia son rehenes de las corporaciones, y de muy pocas corporaciones. Cuando hablamos de que la alimentación mundial está en manos de 3 empresas que son dueñas de las semillas y de los agrotóxicos asociados a que esas semillas se conviertan en cultivos, y son 3, son Bayer Monsanto, son Syngenta Chemchina y es Corteva, que era antes Dow DuPont, son dueñas del 70% de la producción de semillas y venenos asociados, el famoso paquete tecnológico de los organismos genéticamente modificados. Estamos hablando de que son esas corporaciones las que están detrás de impulsar algunas políticas públicas por sobre otras. Que en muchos casos, y en esta realidad distópica que estamos viviendo, quienes nos damos cuenta de lo demencial que es, como vos decías recién, no podemos más que cuestionar que lo que está sucediendo es a propósito. O sea que depende de a quién se lo pregunte, es un genocidio, un terricidio o un ecocidio planificado por acción o por omisión, porque salir de esta situación de injusticia no es difícil. Es geofísicamente posible y es mucho más barato que seguir apostando a este tipo de proyectos de industrialización, en este caso de alimentos. En algún punto mi ingenuidad no me permite cobrar dimensión de que todos estos responsables no piensan en sus hijos, no piensan en sus nietes, no están pensando que a mediano plazo, ni siquiera a largo plazo, a mediano plazo, en 15, 20 años, o sea, va a estar todo detonado. ¿No hay un pensamiento desde ese lugar? Yo creo que sí, que hay un pensamiento, y por eso dije las palabras más fuertes que suenan que dije recién, porque
cuando te pones a investigar los hilos del poder detrás de que este tipo de modelos sean los que predominan, no solo en Argentina, sino que en el mundo, pero nuestro país es muy representativo, porque nuestro país es el país del mundo con mayor consumo de glifosato, es el país en donde este modelo de producción agroindustrial está instalado peor que en ningún otro lado, es el país del extractivismo minero, es el país de vaca muerta. Digo, somos realmente un caso casi único en el mundo de profundización de extractivismos. Y sí piensan en sus hijos, sí piensan en sus nietes, sí piensan en ellos mismos, y comparten este diagnóstico de situación, pero creen que se van a salvar. Porque cuando te empezás a meter en los hilos del poder, del superpoder, te encontrás con que ese 1% está comprando islas, está construyendo sus búnkers, y su preocupación más inmediata es cómo hacer para que en el momento del colapso sus lealtades de su servidumbre no se les revele cuando el dinero ya no tenga valor. Todos ellos ya tienen sus búnkers, todos ellos ya tienen sus granjas agroecológicas abastecidas con paneles solares, todos ellos ya tienen sus milicias privadas. Digo, parece una película distópica, parece la serie esta que está ahora dando vueltas que se llama El Colapso y que recomiendo mucho, francesa, pero es la pura realidad. Ya con esto quedé muda, no sé ni qué preguntarte, se me hizo como un blanco porque es una película, parece una película de ciencia ficción tal cual, pero Flavia, específicamente en lo que está pasando hoy y la lucha del día a día de hoy y las firmas que se van a presentar hoy, cuando se habla de Argentina matadero del mundo, ¿qué estamos diciendo y cómo podemos impedir un poquito esta bestialidad que acabas de relatar de una manera muy clara? Totalmente. Cuando estamos hablando de Argentina matadero del mundo, estamos hablando de en realidad cuál va a ser, porque es matadero entre otras cosas, ¿no? Esta semana ocurrió el Consejo de las Américas. El Consejo de las Américas es un espacio en donde se reúnen todos los inversores del mundo, nuestro presidente estuvo presente con todo el pueblo, y se explicó cuál va a ser el modelo de reactivación económica post-pandemia, algo que necesitamos sacar ese 40% de las personas por debajo de la línea de pobreza, pero las tres industrias que nos van a supuestamente sacar de el fondo del abismo pandémico es más megaminería, más extracción de combustibles fósiles y más agroindustria, que no lo estoy diciendo yo, lo dijo el presidente hace 3 días en el Consejo de las Américas. Y en particular, el acuerdo con China no se va a limitar solo a ser matadero del mundo. El acuerdo con China incluye plantas nucleares, incluye represas hidroeléctricas, y el tema de instalar en nuestro país en lo que sería el mayor proyecto de industrialización animal de nuestra historia. Y cuando hablo de industrialización animal, estoy hablando no de las vacas libres en el campo pastando, estoy hablando de fábricas de animales en donde se los reproduce, se los insemina, se los hace sufrir durante toda su vida para alimentar el gusto de un pueblo al otro lado del planeta que ni siquiera culturalmente consumía cerdo, sino que está imitando el modelo hegemónico del norte global para comer lo mismo que ellos comían. Instalar granjas industriales de animales implica que esos animales, para que engorden rápido y para que sean velozmente objeto de consumo, se los llena de antibióticos. Se los llena de antibióticos. El 70% de los antibióticos en el mundo se comercializan para animales en granjas industriales. Los metabolismos de estos animales no tienen la posibilidad de incorporar tantos antibióticos porque no los necesitan, se les administra preventivamente en su alimento balanceado. Entonces el 90% de lo que toman lo excretan. Y eso llega a los ambientes naturales. Y cuando llega a los ambientes naturales, no es solo que afecta una cuenca en Entre Ríos o qué sé yo. En esos espacios se produce nuestra comida. Entonces, al comer cosas que vienen de esos campos llenos de antibióticos y de generación de resistencias a esos antibióticos y a las bacterias, estamos incorporando antibióticos en nuestros cuerpos. Entonces, en el futuro, cuando aparezcan enfermedades, esas enfermedades ya no van a poder tratarse con los antibióticos que se creía, porque nuestro cuerpo va a haber generado muchísima resistencia a esas dosis antibióticas. Con esto que estás diciendo, con todo lo que viene del derrotero de lo que nos vas contando y todas las aristas que toca, pienso, ¿qué pasa? O sea, evidentemente la pandemia nos puso a pensar, che, ¿qué estamos haciendo mal? Algo evidentemente estamos haciendo mal, porque todo esto que vos decís es como un hilo conductor y es un poco la realidad que estamos viviendo, ¿no? Por eso esto mismo que vos decías del Zoom y demás.
¿Qué pienso, por ejemplo, en Grabois, en otros dirigentes, hablando de la reforma agraria, para también poder entenderlo bien concreto, ¿no? Porque vos estás en el cotidiano del activismo, pero ¿qué ellos están pensando? Bueno, además de solucionar el tema habitacional, de solucionar el tema alimenticio en un país que tiene 40% de la gente por debajo del índice de pobreza, ¿están pensando, además, no reventemos más el medio ambiente, porque si no todo eso no sirve, porque nos quedamos sin lugar donde desarrollarnos? Totalmente. Es la pregunta del momento, creo yo, porque desde diferentes espacios de resistencia, digamos, al sistema, márgenes en los que nos encontrábamos muchas, incluidas nosotras, en diferentes lugares, ahora están empezando a tener una conversación interseccional, en donde nos es más hasta intuitivo entender lo sistémico que es el bardo en el que estamos. Y en el cómo no podemos seguir apostando a los reformismos de una ley que me mejore un cachito el tema por acá, otra ley que me mejore... Hay que cambiar verdaderamente todo. Y el año pasado, con estos nuevos movimientos urbanos, yo les digo movimientos en rebeldía, pero post Greta Thunberg, post jóvenes movilizados por la crisis climática, post emergentes como el espacio en el que yo ahora activo, digo que no es el único, no es el mejor, no es ni el que recomiendo, cada cual está donde le hace sentido, pero hay que salir a activar en algún lado. Empezaron a ver desde los movimientos populares, de base, de reivindicación por los más pobres, por los más marginados, por los excluidos del sistema, por la economía popular, que había, una mirada interesante sobre la crisis existencial en la que nos encontramos, ¿no? Y en donde ningún espectro político sabe dar respuesta, ni izquierdas ni derechas, porque por más de que te muevas en el espectro ideológico, todos los partidos que conocemos se basan en lo mismo. Más allá de quién es dueño de los medios de producción, la producción y el sistema no se cuestionan. El desarrollo regenerativo no solamente implica desarrollarse, implica en este punto de la historia ayudar a la Tierra a regenerar su biocapacidad, porque no da más, porque la llevamos al límite, porque ya no tiene posibilidad de curarse sola en el corto plazo. Pero sí, volviendo a tu consulta, Azul, sí, se está hablando de esto y hay acercamientos, y es una de las pocas cosas que a mí me da muchísima esperanza en el realmente poder ya no detener el colapso de los ecosistemas y el clima, porque eso tenemos que asumir que va a ocurrir. Vamos a entrar en una nueva etapa civilizatoria en los próximos 10 años, vamos a entrar, ya está, ya es inevitable, ya se desencadenaron estos puntos críticos, pero tenemos que aprender a colapsar mejor y para la mayor cantidad de gente y otras formas de vida posibles. Entonces tenemos que hacerlo juntos. Te quiero agradecer, Fla. Espero, bueno, que nos volvamos a reencontrar en una segunda vuelta, porque nos quedaron un montón de cosas para preguntarte, para seguir manejando, así que bueno, estamos abrazando también esa lucha y de alguna manera compartiendo y difundiendo y también invitando a todos a que puedan repensar esto tan profundo que estás expresando y que todos también de alguna manera necesitamos visibilizar. Así que muchísimas gracias, Flavia. Gracias a ustedes, mil gracias a ustedes, chicas. Si no compartimos diagnóstico va a ser imposible construir soluciones colectivas, así que gracias por ampliar la conversación. Muchas gracias. Gracias a vos, Flas, es una grosa. Bueno, chicas, impresionante este programa número 5, ¿eh? ¡Qué voces! ¡Qué mujeres! Lleno de mujeres que son topadoras. Muy interesante escucharlas. Y bueno, y con respecto a Eli, ¿cómo la sintieron? A nuestra ministra. Bueno, ¿arrancó? Dale. Yo la sentí sensata. La verdad es que sentí que fue una charla muy honesta, que no una cáscara, que pudimos profundizar, que pudimos hablar con mucha sensatez. La noté sensata. ¿Telmi? Yo muy genuina, me pareció, viste, como la cosa de tener al pibe jugando a la play arriba, ¿no? Como esa cosa de cercanía que es necesaria en un rol como el que le toca a ella, que es inaugural, que digo, estamos todas descubriendo qué demandas, qué necesidades tenemos. Así que la sentí eso como muy, muy genuina, y saben ustedes que yo tengo como una admiración por su carrera profesional, por lo que ha hecho ella desde el derecho. Entonces, sentir cercana a alguien que tiene esa formación profesional para mí está buenísimo.
Yo no la conocía, nunca la vi personalmente, nunca traté con ella y la percibí muy comprometida, entendiendo esto mismo que decimos, ¿no? De un contexto donde recién están empezando, donde les toca armar un ministerio impresionante de mujeres, de disidencias. Es una enorme responsabilidad y también hay una presión muy fuerte. Entonces la sentí súper sentada como bueno, siendo consciente de esto que nos contaba, de que presiente que es un momento histórico. Así que esperemos que esto sea realmente un cambio interesante de paradigma para nuestra sociedad en su conjunto. Así que muchas gracias, compañeras, otro capítulo más, vamos a brindar por eso, gracias a quienes están del otro lado, que recomiendan, nosotras que nos queremos tanto, bueno, todos los jueves, ya saben, estamos con distintas propuestas y escuchando diferentes voces, para construir pensamiento y debate entre todos. Salud, las quiero. Salud, las quiero. Atravesar la muralla, voy contra todo para defender. Tengo este caño, chicas. ¡Ah, re! Mega. ¿Eh? Hola, ¿Qué Duque, marcó? querido. Hola. Mi bebé. No Sebas, chicas. Hola, Seba. Esperen, voy a probar. Pañuelo verde. El pañuelo. El pañuelo verde, vamos. ¡Vamos! Ahí. Y tengo al pibe con la Play en este momento diciendo que por media hora no pise. Claro. Buenas. ¡Aló, Fla! Bienvenida. Que siento que tengo que ir a maquillarme. No No es para... ¿Me escuchan bien ahí? Sí, ahí vamos. Perfecto. No, A porque ver, no, por ahí mira. está. Por ahí donde estaba, pero al revés. ¡Ahí! No, me parece bien, me parece que hay que reformularla. Digo, pensemos en, por un lado, se está explotando de esa manera el campo argentino y por el... Bancame, Lau. Ahí vengo. No la dejes pasar. Me dejan sola.